Bien, buenas tardes a todos. Debido a que la doctora Paulina Amador está atendiendo asuntos urgentes del trabajo, me pidió que la sustituya ahorita en la presentación de la doctora Libertad. Y bueno, haciendo una asamblea como que será la invitada de la plática plenaria correspondiente a la División de Física Nuclear. Como semblanza de la doctora Libertad, lo que podemos decir es que ella es doctora en ciencias, en física por la UNAM, ha realizado estancias postdoctorales en la Arizona State University y en Los Álamos National Laboratory. Desde noviembre del 2007 es investigadora del Instituto de Física de la UNAM y su área de especialización es la física fundamental con neutrones. Forma parte de 7 colaboraciones internacionales que buscan resolver, entre otros, algunos de los principales enigmas en la física contemporánea, como son la asimetría materia-antimateria en el universo, la formación de los elementos químicos ligeros en el universo temprano, el esquema de 3 familias de quarks en el modelo estándar, la interacción hadrónica débil, y la búsqueda de posibles interacciones exóticas en la y la naturaleza de la materia oscura, entre otros. También se ha destacado por el estudio de secciones eficaces de reacciones nucleares que son relevantes para el estudio de la astrofísica. Bienvenida, doctora Libertad, y pues adelante con su charla. Estaremos atentos. Gracias. Muchas gracias. Pues yo quiero dar las gracias a la División de Física Nuclear de la Sociedad Mexicana de Física, a su presidenta, Paulina Amador, por la invitación, y a Enrique por la introducción. Muchas gracias. De hecho, hiciste una especie de índice de lo que voy a platicarles el día de hoy. Como ya lo comentó Enrique, les quiero hablar sobre algunas de las cuestiones más enigmáticas de la física contemporánea y de cómo actualmente con neutrones de bajas energías estamos tratando pues, de arrojar luz en esas cuestiones. Y quiero empezar hablando un poco más de los protagonistas de esta charla, que son los neutrones. Quisiera darles algunas piezas de información que a mí me parece importante y además también muy sorprendente. Los neutrones son partículas que no son fundamentales, es decir, que están formadas a su vez por otras partículas. En este caso son quarks, los constituyentes de los neutrones. Las partículas en general que están compuestas por grupos de quarks se les conoce como hadrones, y aquellas que como el neutrón o el protón están formadas por 3 quarks constituyentes se les conoce como bariones. Así que los neutrones forman parte de la familia de los hadrones y de la familia de los bariones. Estas partículas que constituyen a los neutrones pues le dan al final una carga neta igual a 0, la suma de las cargas eléctricas de los quarks constituyentes es 0, pero gracias a su existencia, a su presencia dentro del interior de los neutrones, estos neutrones poseen un momento angular intrínseco, o un spin, que es de 1 medio para los neutrones, y por lo tanto los neutrones son también fermiones. Y junto con los protones, como ya sabemos, forman parte de los núcleos de los átomos, pero lo que quizás no sea tan evidente es que, de hecho, son los neutrones los que constituyen más de la mitad de la materia que conocemos. O sea, más de la mitad de todo lo que nos rodea está hecho de neutrones, y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, esta es una imagen del átomo que todos hemos visto por ahí. Es muy popular representar al átomo con esa estructura. Sin embargo, esa imagen no es del todo correcto en cuanto a dimensiones. Si ponemos dimensiones, tenemos que los átomos típicamente miden del orden de 10 a la menos 10 metros, o un ángstrom, como se le conoce a esa unidad, mientras que el núcleo de los átomos mide del orden de 10 a la menos 14 metros. Es decir, el núcleo del átomo
es 10,000 veces más pequeño que el átomo. Si quisiéramos ponerle dimensiones que nos sean un poco más familiares, si 1 milímetro representara el tamaño de un núcleo, algo que es 10,000 veces más grande sería una distancia de 10 metros. Es decir, estaríamos comparando 1 milímetro con 10 metros. De esa, digamos, así de abismal es la diferencia en el tamaño del núcleo y del átomo. Y además también típicamente nos representan a los electrones como partículas que son muy parecidas a un protón o a un neutrón. Un protón y un neutrón tienen dimensiones del orden de 10 a la menos 15 metros, o un Fermi, como se le conoce a esa unidad de distancia, mientras que los electrones son 10 veces más pequeños que un protón o un neutrón, y no solo es en cuanto a tamaño la diferencia, sino también en masa. La masa de un protón y de un neutrón es muy parecida, son partículas que son muy similares, a diferencia, desde luego, de la carga eléctrica, mientras que la masa del electrón es 2000 veces más pequeña que la masa de cualquiera de estas dos partículas que se encuentran en el núcleo. Entonces, aquí viene en parte lo que les mencionaba, de que los neutrones forman más de la mitad de la materia ordinaria. Si ustedes se van a la tabla periódica de los elementos y revisan, conforme aumentamos el número de masa de los elementos químicos, van a encontrar que hay una tendencia a tener un mayor número de neutrones que de protones. Entonces, los núcleos tienden a tener esa condición de tener más neutrones que protones en su núcleo, y como ya vimos, pues los electrones contribuyen muy poco a la masa de un átomo, de manera que más de la mitad de la masa corresponde a neutrones. Algo que también quisiera llamar su atención sobre el núcleo de los átomos es que en su interior solamente tenemos cargas positivas. Ya dijimos, los neutrones no tienen una carga neta y los protones tienen carga positiva. Y de la teoría electromagnética sabemos que las cargas eléctricas del mismo signo deben de estar sintiendo una fuerza de repulsión. Entonces, ¿cómo es que de entrada los núcleos siquiera pueden existir? Si hay una, si están, digamos, contradiciendo de alguna manera lo que sabemos de la teoría electromagnética. Bueno, la razón tiene que ver con que todas estas partículas, los quarks, los neutrones, los protones, son sensibles a dos interacciones que únicamente se manifiestan a distancias muy, muy cortas, a distancias del orden de un Fermi para la interacción nuclear fuerte, y distancias menores a los 10 a la menos 18 metros, que es el tamaño típico de un quark, para la interacción débil. Entonces, la interacción fuerte es la que se encarga de proveer una fuerza atractiva, que es más intensa que la fuerza repulsiva debida a las cargas eléctricas, y gracias a eso es que existen los núcleos de los átomos. Y bueno, el hecho de que sean sensibles a estas interacciones hace que los neutrones, cuando se encuentran en estado libre, decaigan, tengan pues ese destino, van a decaer convirtiéndose uno de sus quarks down en un quark up para convertirse en un protón. Este es un proceso que se debe a la interacción débil, entonces se da mediante el intercambio de uno de los bosones mediadores de la interacción débil, que es el bosón W, y con la consecuente emisión de un electrón y un antineutrino del electrón. La interacción débil es la única de las interacciones fundamentales que puede hacer esto, que puede cambiar el sabor, o por decirlo de alguna manera, el tipo de quark, y este es un proceso que se debe a esa interacción débil. Aquí, no sé si a alguien le habrá llamado la atención, parece haber una contradicción, porque hice mucho énfasis en que los neutrones forman más de la mitad de la materia ordinaria, y por otro lado les estoy diciendo que el neutrón es una partícula radioactiva que tiene como destino final el decaimiento, y que eso ocurre en tiempos pues relativamente cortos, del orden de 15 minutos. Bueno, no hay realmente ninguna contradicción, porque la clave está en que
y es bastante importante. Esto es lo que ocurre para un neutrón en estado libre. Los neutrones que constituyen la materia que conocemos no están en estado libre, están ligados en el interior de los núcleos por la interacción fuerte, y es la interacción fuerte la que de alguna manera rescata a los neutrones de este destino que es el decaimiento, porque dentro de un núcleo, bajo los efectos de la interacción fuerte, el proceso de decaimiento se ve fuertemente suprimido para los neutrones. Entonces, eso hace que de alguna manera los neutrones se estabilicen en el interior de los núcleos y pueda existir pues toda la materia que conocemos. El primer enigma del que quiero hablar es justamente la vida media del neutrón, o sea, cuánto tiempo en promedio pasa antes de que un neutrón decaiga en un protón, más un electrón, más un antineutrino del electrón. Y ese parámetro es un parámetro que es muy importante para la cosmología y para la astrofísica nuclear, porque, bueno, de acuerdo a la cosmología del Big Bang, el origen de nuestro universo tuvo es esta gran explosión que conocemos como el Big Bang, y a partir de la cual pues vino una rápida expansión del universo, y el universo tuvo distintas etapas que ocurrieron en periodos de tiempo muy, muy cortos. De hecho, en tiempos del orden de microsegundos después de esta gran explosión, es que se formaron los primeros grupos de quarks para formar partículas, se formaron protones, se formaron neutrones, entre otras partículas, y en tiempos del orden de minutos empezaron a ocurrir reacciones nucleares que produjeron núcleos ligeros como hidrógeno, helio y también algunos isótopos de estos elementos químicos, y estos elementos químicos son la base para la nucleosíntesis estelar. O sea, sabemos que el universo evolucionó, eventualmente se formaron estrellas, y en el interior de esas estrellas se formaron todos los elementos químicos que conocemos. Resulta que es bastante importante conocer con mucha precisión la vida media de los neutrones, porque esa vida media nos determina en qué proporción había protones y neutrones en esta etapa en la que se formaron los primeros elementos químicos ligeros, y a partir de ahí podemos cuantificar y tratar de explicar las abundancias que observamos de los demás elementos químicos en la naturaleza. Entonces, resulta un parámetro bastante importante, y desafortunadamente tenemos una inconsistencia que ha perdurado ya bastantes años en cuanto a cuál es el valor correcto para la vida media del neutrón. Hay en la actualidad dos métodos por los cuales medimos la vida media del neutrón. Uno es conocido como el método de Lass, el otro es conocido como el método de la botella, y esta inconsistencia consiste en que sistemáticamente los resultados de un tipo de experimento, o sea, no es un solo experimento, sino varios experimentos que utilizan el método de Lass, consistentemente obtienen un valor de vida media más grande que los experimentos que se realizan con el método de la botella. Y bueno, para ayudarnos a ver un poco mejor de qué se trata esta inconsistencia, aquí les presento pues una caricatura que trata de explicar estos dos métodos. El método de la botella, como su nombre lo dice, consiste en embotellar o en confinar neutrones en una cierta región del espacio, donde pues se supone que contemos con muy alta precisión el número de neutrones que metemos inicialmente, esperamos un cierto periodo de tiempo y contamos cuántos neutrones sobreviven después de ese periodo de tiempo. El método de Lass, en cambio, consiste en tener un haz de neutrones que se están moviendo en una cierta dirección, se están propagando, y ese haz tiene que estar bastante bien caracterizado. Mediante detectores debemos de medir cuántos neutrones por unidad de tiempo están pasando por una cierta región del espacio donde tenemos un detector. Ese detector debe ser capaz de detectar con mucha precisión los protones que se emitirían en el decaimiento beta
de los neutrones. O sea, cuando un neutrón decae, decae en un protón más otras partículas, podemos detectar esos protones y así contar cuántos neutrones decayeron por este proceso. Algo importante en el entendimiento de este enigma en la vida media del neutrón es que hay una diferencia fundamental entre los dos tipos de mediciones o entre los dos tipos de experimentos. En los experimentos con el método de la botella, lo que se cuenta siempre son neutrones. Contamos cuántos neutrones metimos y contamos cuántos neutrones sobreviven. Mientras que en el caso del método de LAS, lo que se cuenta son los protones producidos en el decaimiento beta que conocemos. Entonces, el hecho de que esta inconsistencia ha perdurado a pesar de los esfuerzos de los grupos experimentales que han tratado de buscar por todos lados si existe algún error sistemático en sus experimentos, pues esto ha dado origen en los últimos años a que surjan teorías que básicamente explican el enigma diciendo que podría haber otro canal de decaimiento que desde luego no sería dominante, pero que explicaría por qué los dos tipos de experimentos no ven lo mismo. En los experimentos con el método de LAS estamos midiendo específicamente un canal de decaimiento, mientras que en el método de la botella estamos midiendo la vida media independientemente de cómo ocurra ese decaimiento. Entonces, esa diferencia que hay sistemática entre los dos tipos de experimentos tiene cierta lógica en apuntar hacia esta posibilidad de que haya otro canal de decaimiento que podría haber escapado a nuestra percepción, a nuestra detección, porque podría involucrar partículas exóticas que tendrían acoplamientos muy débiles con la materia ordinaria, lo que los haría difíciles de detectar y que además podrían ser candidatas a ser materia oscura. Entonces, este es como el tiempo de vida media del neutrón, además de ser importante para la astrofísica, para la cosmología, es ahora parte de algo que podría ayudarnos a entender o a establecer cuál es la naturaleza de la materia oscura. Como ya había dicho, los neutrones poseen spin y además tienen también un momento dipolar magnético asociado a ese spin, que de hecho apunta en sentido contrario a la dirección del spin. Están relacionados por una constante que es la razón giromagnética para el neutrón y que para esta partícula es una constante negativa. Y en principio, bueno, algo asociado a este momento dipolar magnético es que podemos imaginarnos a estas partículas como si fueran pequeños imancitos que tienen un polo norte y un polo sur magnético y producen este momento dipolar magnético. Otra forma de visualizarlo es imaginándonos que tenemos una espira de corriente que produce también este campo magnético. Además de eso, el neutrón, por estar constituido por partículas que tienen carga eléctrica, en principio podría tener un desplazamiento neto de los centros de carga positivas y negativas, de manera que, además de tener un momento dipolar magnético, tuviera también un momento dipolar eléctrico. Digamos, esa posibilidad existe y en caso de ser así, tendríamos al neutrón como esta partícula que tiene estos dos momentos dipolares, uno magnético y uno eléctrico. Hay actualmente muchos esfuerzos que se están dedicando a tratar de ver si efectivamente el neutrón tiene un momento dipolar eléctrico distinto de cero, y la razón tiene que ver con simetrías fundamentales. Si nosotros a este neutrón, en el cual asumimos que se tiene un momento dipolar eléctrico distinto de cero, le aplicamos una transformación de paridad, por un lado es más o menos evidente o directo ver que si cambiamos las coordenadas por sus negativos, estaríamos cambiando las posiciones de los centros de carga positivos y negativos y estaríamos invirtiendo la dirección del momento dipolar eléctrico
Para el caso del momento magnético no es tan evidente, pero de nuevo apoyándonos de esta idea de visualizarlo como el campo magnético producido por una espira de corriente, pues sabemos que este momento dipolar va a ser proporcional al producto cruz de dos vectores, que es el vector de corriente y el vector R, que nos daría la posición desde el origen de este sistema a los portadores de carga que están en movimiento. Si aplicamos las transformaciones de paridad, sabemos que estos vectores cambiarían de signo, de manera que el momento magnético permanecería sin cambio. Esto es de hecho algo que les pasa a los pseudovectores. El momento magnético es un pseudovector, igual que lo es el momento angular, por ejemplo. Son vectores que son el producto de alguna rotación. Los expresamos como el producto cruz de dos vectores y estos pseudovectores no cambian ante transformaciones de paridad. Entonces, aquí lo importante es que si comparamos este sistema después de una transformación con el sistema original, vemos que no tenemos el mismo sistema, por lo tanto, la paridad no se conserva en este caso. Si aplicamos una transformación de inversión temporal, también es más o menos directo ver que, digamos, imaginamos que hacemos una grabación de este sistema y luego la vemos en reversa, pues la dirección de movimiento de los portadores de carga que producen el momento dipolar magnético cambiarían invirtiendo la dirección de ese momento dipolar magnético, mientras que no importa si veo la película al revés, los centros de los portadores de carga no cambiarían de posición, de manera que el momento dipolar permanece en la dirección original y de nuevo este sistema no es igual que el sistema original, de manera que tampoco se conserva la simetría de inversión temporal. ¿Por qué nos interesa esto o por qué es importante esto? Bueno, sabemos que en la física hay estas tres simetrías fundamentales, la paridad, la inversión temporal, que ya acabamos de ver, y además la conjugación de carga. En procesos físicos se ha observado violación de diferentes simetrías o incluso de combinaciones de dos de estas simetrías. Sin embargo, hasta el momento, la única simetría a la cual cualquier proceso en la física debe ser invariante es la aplicación consecutiva de estas tres transformaciones: conjugación de carga, paridad e inversión temporal. Entonces, hasta el momento no tenemos evidencia de que haya procesos físicos que violen esta simetría CPT y eso entonces nos ayuda a deducir o inferir que si se viola la inversión temporal, entonces se tiene que violar también en este sistema la combinación CP. La simetría de inversión temporal y la simetría CP son de importancia porque otro de los enigmas importantes en la física contemporánea es el origen de la simetría materia-antimateria que observamos en el universo. Inmediatamente después de la gran explosión del Big Bang, se cree que lo que ocurrió fue una aniquilación de materia con antimateria, partículas con antipartículas, produciéndose fotones. Y en principio no hay razones para creer que el Big Bang debería de haber favorecido la producción de materia sobre antimateria. O sea, en un proceso isotrópico deberían de haberse producido la misma cantidad de materia y de antimateria, de manera que esta es una de las cuestiones que no entendemos todavía muy bien en la física. Hay teorías que han analizado y encontrado cuáles son los ingredientes o cuáles son las condiciones que debieron existir en el universo temprano para que se favoreciera la formación de materia sobre antimateria, de manera que después de este proceso de aniquilación sobrevivió la materia que conocemos, a partir de la cual se formaron las partículas, se formaron los núcleos, se formaron las estrellas, etcétera, las galaxias.
Entonces, uno de esos ingredientes es que en el universo temprano, o de las condiciones es que en el universo temprano existieran procesos en los cuales la simetría CP no se conservara. Esa es una de las condiciones que necesitamos encontrar para explicarnos por qué ocurrió esta asimetría entre materia y antimateria. La violación de CP se ha observado en procesos físicos, pero se ha observado únicamente en la interacción débil y no a un nivel que sea suficiente para explicar el tamaño de la asimetría que tenemos en el universo. Ha habido muchos esfuerzos experimentales por medir, en particular el momento dipolar eléctrico del neutrón, y la cota experimental actual sitúa a este momento dipolar en un valor inferior a 10 a la menos 26 electrones por centímetro. Ese número, pues, probablemente no nos dice mucho, entonces vamos a tratar de analizar qué significa. Si yo tengo una distribución de cargas positivas y negativas que están separadas por una cierta distancia S, el momento dipolar eléctrico correspondiente es el producto de la carga por esa separación, de manera que para el caso del neutrón, donde pues asumimos que en principio existe esta separación entre cargas positivas y negativas, como ya habíamos visto, la carga eléctrica de los quarks constituyentes del neutrón es del orden de la carga eléctrica del electrón, de manera que un momento dipolar eléctrico de ese valor implica que la separación entre los centros de carga debe ser del orden de 10 a la menos 26 centímetros o bien del orden de 10 a la menos 28 metros. Esa es una cantidad, una distancia extremadamente pequeña, aún si consideramos que el neutrón es un sistema muy pequeño, o sea, el neutrón mide del orden de 10 a la menos 15 metros, pero aún así existen 13 órdenes de magnitud de diferencia entre el tamaño del neutrón y el tamaño de su posible momento dipolar eléctrico. Aún así, sigue siendo de mucho interés porque medirlo a un nivel de 10 a la menos 28 electrones por centímetro permitiría probar muchas de las teorías que proponen mecanismos de violación de CP para explicar esta asimetría entre materia y antimateria. Nuevamente tratando de poner una escala a qué son estos 13 órdenes de magnitud de diferencia. Bueno, si nuestro neutrón tuviera el tamaño del Sol, su momento dipolar eléctrico, 13 órdenes de magnitud más pequeño, sería apenas el grosor de un cabello. A ese nivel es al que se encuentran actualmente los experimentos que buscan determinar el momento dipolar eléctrico del neutrón y contribuir así a aclarar este enigma de la asimetría materia y antimateria en el universo. Hay otras cantidades que podemos medir cuando un neutrón decae, en particular si tenemos un neutrón que está polarizado, es decir, un neutrón para el cual tenemos el control o conocemos cuál es la dirección en la que está apuntando su spin. Cuando ese neutrón decae y emite o se convierte en un protón y emite un electrón y un antineutrino del electrón, hay ciertas cantidades que podemos medir, por ejemplo, con respecto a la dirección del spin del neutrón, podemos medir la dirección de emisión de cada una de esas partículas que se producen en el decaimiento, o podemos medir ángulos de correlación entre dos de las partículas emitidas en el decaimiento, que son lo que está mostrado en este esquema. ¿Y por qué nos interesaría medir estos parámetros de correlación? Bueno, resulta que en la interacción débil pueden ocurrir estas transiciones para los quarks. Había mencionado hace un rato que la interacción débil es la única de las interacciones fundamentales que puede cambiar el sabor de los quarks, de manera que existe una probabilidad de transición para un quark up, en un quark down, o a un quark strange, o a un quark bottom.
La intensidad de las líneas que están marcadas ahí representa, tiene la intención de representar la intensidad de la probabilidad de transición. Es decir, es mucho más probable para un quark convertirse o digamos cambiar a un quark de su misma familia que a un quark de otra familia. Y vemos también aquí en este esquema que en el modelo estándar se contemplan actualmente únicamente 3 familias de quarks. Entonces, bueno, los estados de los quarks bajo la interacción débil, que son los que están del lado izquierdo, están relacionados con los estados de masa, que son los que están en el extremo derecho de los quarks, mediante una matriz, se conoce como la matriz CKM, donde cada uno de los elementos de esa matriz me da la amplitud de probabilidad para una transición de un quark up a un quark down, un quark, por ejemplo, si nos fijamos en el primer renglón, de un quark up a un quark strange, de un quark up a un quark bottom, y así consecutivamente. Poder medir experimentalmente cada una de estas amplitudes de probabilidad es una muy buena manera de probar si el esquema de 3 familias de quarks en el modelo estándar es correcto, si efectivamente no tenemos más familias de quarks que simplemente no hayamos todavía encontrado o medido. Y la forma de probar es probando si esta matriz, la matriz EKM, es una matriz unitaria. Si esta matriz es unitaria, entonces la suma de las amplitudes de probabilidad debe ser igual a la probabilidad total, debe ser igual a 1. En caso de que existieran más familias de quarks, entonces esta suma me debe dar una cantidad menor a 1 porque estaría faltando la amplitud de probabilidad a algún otro quark todavía desconocido. En particular el término BUD, que es el que domina esta suma de amplitudes de probabilidades para las transiciones del quark up, podemos obtenerlo en el decaimiento beta del neutrón. De hecho, había también al principio explicado que el decaimiento beta del neutrón es un proceso en el cual un quark down se convierte en un quark up. Entonces, mediante ese proceso podemos medir este término BUD, el cual está relacionado con la vida media del neutrón, que bueno, ya mencioné, hay muchos esfuerzos en tratar de medirla con mejor precisión, y este parámetro lambda. K y GF es el acoplamiento de Fermi, son constantes que son conocidas. Los parámetros no conocidos o que tenemos que medir con mucha precisión en el decaimiento beta del neutrón son la vida media, y lambda, que está precisamente relacionado con estos parámetros que podemos medir en el decaimiento, de los que están representados ahí en la figura. Actualmente, en la matriz CKM, el término BUD se obtiene a través de decaimientos nucleares, o sea, a través de decaimientos de sistemas que contienen muchos nucleones. Sin embargo, se sospecha que puede haber incertidumbres relacionadas con la estructura nuclear que hacen que quizás esta determinación de BUD no sea la más precisa, mientras que el neutrón es un sistema que estaría libre de estos efectos nucleares y donde lambda podría obtenerse con mucha mayor precisión. Por eso es que hay interés en determinar estas correlaciones en el decaimiento beta del neutrón. Otro de los temas donde los neutrones actualmente tienen mucha contribución es el tratar de entender mejor la interacción débil-hadrónica, es decir, la interacción débil cuando ésta se manifiesta entre sistemas que interactúan fuertemente, como son los neutrones y los protones. La interacción débil-hadrónica es, de hecho, uno de los sectores menos entendidos en el modelo estándar. La razón es que, bueno, a pesar de que la teoría electrodébil describe muy bien cómo es la interacción débil entre quarks,
pues en la naturaleza no tenemos los quarks en estado libre, sino que los quarks están en estos grupos que explicamos, reciben el nombre de hadrones, y esos grupos además pues tienen o sienten los efectos de la interacción fuerte, y los efectos de la interacción fuerte, cuando estamos estudiando los procesos que pueden ocurrir en los núcleos, son 10 millones de veces más intensos que los de la interacción débil. Entonces, si estamos tratando de estudiar la interacción débil en esos sistemas, pues para empezar, tenemos un fondo enorme con el cual tenemos que tratar, porque hay esos efectos de la interacción fuerte que son muchísimo más intensos. Además de todo esto, pues nuestro entendimiento de la interacción fuerte está limitado por la naturaleza no perturbativa de la cromodinámica cuántica, que es la teoría que describe a la interacción fuerte, y como consecuencia, pues esto también afecta nuestro entendimiento de la interacción débil entre hadrones. Afortunadamente, es posible aislar a la interacción débil gracias a que tiene una característica también que no tienen las otras interacciones fundamentales, y es la de que puede violar la simetría de paridad. Entonces, el mecanismo por el cual actualmente se está tratando de entender la interacción débil hadrónica es observando procesos donde se viola paridad, porque sabemos que esos son una señal clara de la interacción débil, y se conoce también que los efectos de la interacción débil pueden amplificarse en sistemas que contienen muchos nucleones debido a ciertos procesos de la estructura nuclear. Pero esos sistemas no son los ideales para este tipo de estudios, porque en la parte teórica complica, digamos, la interpretación de lo que nosotros podamos medir, porque hay precisamente una incertidumbre muy grande asociada con la estructura nuclear de estos sistemas. Pero bueno, fue este tipo de amplificaciones en sistemas con muchos nucleones lo que permitió en 1956 a Madame Wu hacer la comprobación experimental de que la interacción débil violaba paridad. Lo que ella hizo fue pues, tomar una muestra de núcleos de cobalto 60 polarizados y encontrar que había una asimetría en la dirección de emisión de los betas o los electrones cuando estos núcleos de cobalto 60 decaen. Esta asimetría era con respecto a la dirección de polarización de los núcleos de cobalto 60. Si nosotros vemos en el espejo a ese proceso, lo que observamos es un proceso diferente. Entonces, la helicidad que representa la dirección de polarización de esos núcleos de cobalto 60 cambia. Entonces, es un proceso que no conserva paridad y que de hecho este experimento fue la primera, pues sí, la primera demostración de la violación de una simetría fundamental en la física. Ahora, como ya hemos estado hablando, sabemos que se viola paridad, sabemos que se puede violar inversión temporal, sabemos que se viola CP, mencioné que se ha observado, pero en ese momento se creía que pues todos los procesos físicos deberían ser invariantes ante cualquiera de estas transformaciones de simetría, y esta fue la primera evidencia experimental de que eso no era así. Entonces, bueno, hay muchos estudios que se están haciendo con neutrones para tratar de mejorar nuestro entendimiento de la interacción débil hadrónica. Y un tema más que me gustaría tocar es el de cómo, mediante el uso de neutrones polarizados, podemos poner límites a posibles interacciones exóticas que además pues introducen nuevas partículas que serían candidatas a ser materia oscura. Hay pues un gran número de teorías que involucran nueva física y donde uno puede encontrar nuevas interacciones exóticas. Este es un potencial de interacción entre partículas, donde una de las partículas tiene spin. El subíndice 5 tiene que ver con
que se trataría de una quinta fuerza. Hay 4 interacciones fundamentales conocidas o reconocidas en la física: la interacción gravitacional, la electromagnética y las 2 nucleares que mencioné, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil, de manera que estas son interacciones adicionales a esas 4 interacciones fundamentales, por eso el subíndice 5. Este tipo de interacciones serían posibles de probar usando neutrones. Aquí está un esquema de cómo podríamos, bueno, de un experimento que de hecho realizamos tratando de verificar si este tipo de interacciones existen. Si utilizamos neutrones que tienen una cierta dirección de polarización, en este caso sigma representa la dirección del spin de esos neutrones, y hacemos pasar a esos neutrones cerca de un plano de algún material, de manera que los neutrones interactúen con los núcleos del material que conforma ese plano. Entonces, en ese potencial de interacción tenemos R, que sería la distancia entre el neutrón y el plano de materia. Tenemos también sigma, que es el spin del neutrón, como ya mencioné. B es la velocidad del neutrón. Y entonces es posible ver que cuando el neutrón está viajando sobre este plano de materia, que para las dimensiones del neutrón se puede considerar como un plano semi-infinito, y podemos ver que el efecto de esta posible interacción exótica sería el mismo efecto que tendríamos con un campo magnético que apuntara en la dirección que apunta el vector B cruz R, es decir, sería esta interacción origina un pseudocampo magnético en esa dirección y un spin en presencia de un campo magnético externo, que en este caso es perpendicular al spin, produce una rotación del spin del neutrón. O sea, el neutrón tiende a precesar en torno a este campo magnético que es perpendicular a él, de manera que conforme el neutrón pasara sobre este plano, desarrollaría un ángulo de rotación con respecto a su dirección original, y es posible medir ese ángulo de rotación con mucha precisión, que como vemos aquí, pues es un ángulo que va a depender de la densidad del material que estemos utilizando. Esa n habla del número de núcleos presentes en el plano por unidad de volumen o unidad de superficie. L es la longitud de ese plano, la longitud en la cual los neutrones en su trayectoria están sometidos a esta posible interacción exótica. Y haciendo un experimento de este tipo, fuimos capaces de poner nuevos límites mucho más estrictos para la posible existencia de una interacción de este tipo, que como mencioné, implicaba la existencia de partículas exóticas que podrían ser candidatas a materia oscura, y así como este experimento, hay más experimentos que se pueden hacer con neutrones, aprovechando que los neutrones tienen un spin. Y esto es importante porque, como ya mencionaba, hay muchas teorías que proponen nueva física y en las cuales uno puede encontrarse ciertos tipos de interacción, y desafortunadamente la información experimental que tenemos en probar posibles interacciones exóticas cuando estas dependen del spin, o sea, en interacciones independientes del spin, se ha hecho un trabajo muy exhaustivo y se ha probado con mucha precisión la validez de interacciones como por ejemplo la interacción gravitacional, pero para interacciones que dependen del spin la información experimental es muy, muy escasa. Entonces ahora con neutrones estamos en posibilidad de probar muchas de las teorías que proponen nueva física y que proponen partículas mediadoras que son candidatas a ser materia oscura. Y antes de que termine, me gustaría hacer aquí como una especie de paréntesis. Algo que dije al principio es que esencialmente no tenemos neutrones en estado libre en la naturaleza. O sea, hablamos de que los neutrones cuando están en estado libre decaen
y que los neutrones que forman más de la mitad de la materia están ligados en el interior de los núcleos de los átomos, que es lo que evita que esos neutrones decaigan. Entonces, todos estos experimentos de los que les he estado hablando, que utilizan neutrones, requieren que saquemos los neutrones de algún lado para poder trabajar con ellos. Hay en la actualidad dos mecanismos que se utilizan para producir grandes cantidades de neutrones. Uno es el proceso de spallation, en el cual se hacen incidir haces de protones muy energéticos sobre blancos pesados y se produce pues un núcleo que está altamente excitado y que en el proceso de desexcitación emite una gran cantidad de partículas y también rayos gamma, pero entre esas partículas o esos fragmentos que se emiten a partir de ese núcleo excitado hay una gran cantidad de neutrones. Entonces esos neutrones pueden aprovecharse para hacer experimentos como los que ya mencioné. El otro proceso que podemos aprovechar es la fisión nuclear que ocurre dentro de los reactores nucleares. Ahí ocurren reacciones de fisión en cadena que producen neutrones y esa gran cantidad de neutrones que están presentes en un reactor nuclear también pueden ser aprovechados para utilizarse en experimentos y quise mostrarles aquí un par de ejemplos. Esta es una imagen del núcleo del reactor de potencia que está en el Instituto Laue-Langevin en Grenoble, en Francia. Ahí se producen una gran cantidad de neutrones que se emplean en experimentos en física fundamental. Y otro ejemplo es la Spallation Neutron Source, que está en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, donde pues también con un acelerador de protones de alta energía y un blanco de mercurio líquido, se producen una gran cantidad de neutrones que pueden ser aprovechados para este tipo de estudios en física fundamental. Ya para concluir, quisiera, por un lado, espero haberles transmitido que estas particulitas, los neutrones, son bastante interesantes, que tienen características muy especiales. Pero aparte de las características intrínsecas del spin, son una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a entender mejor las abundancias que observamos de los elementos químicos en el universo. Nos pueden ayudar a buscar partículas exóticas y así descifrar pues qué es la materia oscura. Nos pueden ayudar a explicar el origen de la simetría entre materia y antimateria que existe en el universo. Con estos neutrones podemos investigar si efectivamente solo hay 3 familias de quarks en el modelo estándar. Podemos también mejorar nuestro entendimiento de las interacciones nucleares y en particular de la interacción nuclear débil. Y podemos acotar posibles nuevas interacciones y en general pues podemos acotar física nueva. Entonces todo esto son cosas que podemos hacer gracias a los neutrones. Eso es todo. Les agradezco mucho su atención y estoy aquí si alguien tiene alguna pregunta. Bien, pues Libertad, muchas gracias. Te agradecemos a nombre de todos los asistentes tu plática, como siempre, muy interesante todo lo que nos has presentado. Y pues ahora les hago la pregunta a todos los participantes. Si alguien tiene una pregunta, ahí tenemos 2. Chicos del staff, ¿le podrían dar la palabra a Olivo Rojas? Él tiene una pregunta y después sería Edgardo Calderón, por favor. Y bueno, soy Olivo Rojas. Nada más. Y mi pregunta es sobre si hay una forma... Olivo, tu audio se está distorsionando, por favor, verifícalo.
Bueno, si quieren, me tomo la libertad de leer la pregunta de Olivo en lo que él corrige su problema. Hace la pregunta de el tiempo de decaimiento del neutrón podría determinarse de forma utilizando un modelo análogo al modelo del protón de Schwarzschild. ¿Sí me, ¿sí me entendiste, Libertad? No estoy segura de entender muy bien la pregunta, pero bueno, lo primero que podría decir es que el protón no decae. De hecho, el protón es el barión más ligero y el hecho de que el neutrón sea un poquito más pesado que el protón es lo que hace posible este decaimiento. Entonces no veo muy claramente la relación con algún método aplicado al protón, porque para empezar, pues el protón no decae. Lo que sí hay actualmente son propuestas para llevar a cabo experimentos que midan simultáneamente el número de neutrones que sobreviven después de un cierto tiempo y también el número de protones que se emiten en el decaimiento beta, pues, que conocemos. Entonces, de esa manera se busca en un mismo experimento tratar de dilucidar si se trata esta inconsistencia de algún efecto sistemático o si efectivamente hay nueva física ahí detrás de esa inconsistencia. Bien, muchas gracias, Libertad. Chicos, le podríamos dar la palabra a Edgardo Calderón Andalón. Él tiene una segunda pregunta. No sé si ya se me escucha bien. Olivo, sí, ya escuchaste la respuesta, ¿verdad? No sé si quieres complementar algo para pasar a la siguiente pregunta. Sí. No, yo soy Edgardo. Perdón, la emoción, disculpa. Sí. Adelante. Mi pregunta pues va dirigida pues desde un campo totalmente sin saber demasiado, pero cabe la posibilidad que cuando usamos pues, tantos núcleos muy pesados y que salen muchísimos neutrones, que los neutrones puedan interactuar entre ellos. Sí, de hecho hay no estoy segura del tema, pero sí ha habido al menos intenciones de buscar precisamente en esos ambientes en los cuales se tienen neutrones que salen en grandes cantidades y además energías inicialmente del orden de los megaelectronvolts. Sí creo que ha habido intentos de buscar interacciones neutrón-neutrón. No sé mucho al respecto, creo yo que no han al menos encontrado algo a un nivel que resulte evidente en lo que esperan de estos haces de neutrones, pero sí, digamos, habría esa posibilidad pues, de llevar a cabo estudios de interacciones neutrón-neutrón. Bien. Juan Carlos Morales también quiere complementar parte de la respuesta a la pregunta que te acaban de hacer. ¿Le podemos ceder la palabra? Claro, adelante. Juan Carlos. Ajá, ¿qué tal, Libertad? Fue un error lo que cometí, entonces, Te retractas. Bueno, ok. Pues muchas gracias. Bueno, saludos. A todos los participantes, panelistas, ¿alguna otra pregunta para la doctora Libertad? Aprovechando que, bueno, después de su plática tan interesante, si alguien tiene algo que comentar o preguntar. Pues no, parece que la información que nos diste, Libertad, ha sido suficiente para la mayoría de los participantes. Qué bueno. Ahí acaba de salir una tercera pregunta de Mariana Lira Peralta. ¿Le podemos dar la palabra, por favor?
Hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Ah. Sí, así como dijo que podía ser que un neutrón individual tenga un momento magnético, un conjunto de neutrones en una esfera, ¿se le podría calcular un momento magnético intrínseco? Sí, digamos, es algo similar a lo que ocurre cuando polarizamos haces de neutrones. O sea, es posible mediante campos magnéticos y algunas otras manipulaciones del spin, puedes lograr tener una muestra en la que los spines de esa muestra estén orientados todos en la misma dirección. Y pues sí, podrías aplicar, digamos, bueno, ahí típicamente no se habla en física de neutrones de un momento magnético total de esa muestra. Podrías hacerlo, pero más bien se habla del grado de polarización, o sea, de qué tan perfecto puedo controlar que de un cierto número de neutrones estén efectivamente todos apuntando en una misma dirección. Esa es, digamos, una cantidad física que es la que resulta útil para una muestra de neutrones y que es independiente del número de neutrones. En estos casos es algo que nos resulta más útil, pero también podrías definir, si conoces bien el número de neutrones que tienes, por ejemplo, confinados en un cierto, o sea, en una cierta región del espacio, podrías definir cuál es el momento magnético total. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan los asistentes a la conferencia de la doctora Libertad? Bueno, parece que no se animan o lo explicaste también que no es que no tienen la necesidad de preguntar. A ver, Por aquí ¿apareció una hay, cuarta pregunta? sí, Sí, de perdón. Oscar López, sí están publicados. Voy a tratar de poner el link de la publicación en algún lado, bueno, que esté vinculado a la plática por si hay interés. Y sí hay grupos trabajando en acotar tanto esta misma interacción como otras posibles interacciones. Ok. Una más. Ahí Ya vi. Ajá. Nuevamente, no es nuevamente Edgardo. Edgardo Calderón. Bueno, mira, bueno, mostré al final las fuentes, algunos ejemplos de fuentes donde se realizan este tipo de experimentos. Aquí en México desarrollamos instrumentación para estos experimentos, pero los experimentos no se llevan a cabo aquí. Desafortunadamente no tenemos una fuente intensa de neutrones. Tenemos un reactor de investigación que es el TRIGA Mark III, que está en el ININ, donde está el doctor Enrique Martínez, y hay posibilidades bueno, yo he planteado la posibilidad de hacer ahí experimentos de física fundamental con neutrones. Es un proyecto que pues, requiere tiempo y requiere inversión, pero existe esa posibilidad. Pero hasta el momento los experimentos en los que participamos aquí en México son experimentos que se llevan a cabo en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa, donde tienen este tipo de fuentes muy intensas de neutrones, pero contribuimos de forma muy importante con instrumentación que es diseñada y desarrollada totalmente en México. Bien. ¿Alguna otra pregunta para todos los asistentes? Si no, pues bueno, estamos todavía dentro del tiempo, ¿no? Hay que considerar que empezamos un poco después. Así. Hay una sexta, pues sería la última pregunta también para no extendernos demasiado. ¿Sí? Bueno, nada más te está Sí, contestando que no, muchas creo que gracias no por es la respuesta, pregunta. entonces no lo es. Pues Doctor Libertad, te agradezco. ¿Perdón? Rojas preguntó también algo. ¿Hay alguna teoría alternativa que explique la fuerza nuclear fuerte?
No es mi campo. Yo hago más la parte experimental y no sabría decirte si haya actualmente otras teorías. Al menos no creo que alguna teoría muy popular, porque no he escuchado yo de teorías alternativas para tratar a la interacción nuclear fuerte. Pues muy bien, nuevamente Libertad, te agradecemos tu conferencia, como siempre, muy interesante, nos has actualizado en algunas cosas y pues te agradecemos tu participación. Muchas gracias. Ya, de forma individual, pero a nombre de todos. Muchas gracias, sería por hoy sería todo. Hasta luego, muchas gracias por su Hasta luego. asistencia. Gracias.